Bueno, como habíamos acordado, vamos a dar una un pequeño repaso, un pequeño refuerzo de lo que es la parte general del derecho penal, ¿sale? Para que podamos nosotros entender entonces el derecho o la parte especial del derecho penal, que es ya propiamente la definición de los delitos, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase acerca de la parte general del derecho penal. Espero que sea de su agrado y pues vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy nos toca revisar el tema de derecho penal, siendo específicos la parte general del derecho penal y pues comencemos, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a comenzar desde cero. En el transcurso de la carrera, ustedes han visto, se han dado cuenta que muchos profesores les dan muchos o varias definiciones de lo que es derecho en general, ¿no? Sin embargo, todas o la mayoría, o quiero pensar que la mayoría de ellas, se basan en las definiciones románicas, como por ejemplo la de Aurelio Cornelio Celso, que decía que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Y la expresión latina pues es ius est ars boni et aequis, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, todas las definiciones que les han dado sus profesores siempre han tenido esta misma pauta, ¿no? De que es el arte de lo bueno, lo equitativo, de que también se ha dicho de que son las normas que rigen a la sociedad, ¿no? Y para ello, pues también tenemos aquí un ejemplo de la definición que generalmente se da, ¿no? Generalmente nos dicen que el derecho es un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad y que las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza de que dispone el Estado. Y también, pues, que es generalmente llamado derecho público, ¿no? Eh, bueno, aquí, pues, en una, un aspecto más general, podemos decir de que uno de los objetivos del derecho es, sí, efectivamente, regir la vida en sociedad, ¿no? Pero también podemos decir que el derecho tiene como finalidad, pues, encauzar la conducta humana para hacer posible la vida en comunidad, no solamente en sociedad. Y, y sin embargo, también en el caso del Estado, para lograr eso, es decir, la coexistencia pacífica, pues va a tener la facultad de hacer valer sus ordenamientos. Como ya veremos más adelante, a eso se le va a llamar el poder punitivo del Estado. ¿Qué es eso? El poder o el derecho de castigar a quien no se alinee a los principios, a lo que el Estado espera de sus ciudadanos, ¿no? Y volviendo un poco retomando la tarea, el video que ustedes vieron, si se dan cuenta al inicio, tiene como título Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Bien, este libro habla precisamente del nacimiento del sistema penitenciario, desde los sistemas de castigar el cuerpo de la persona hasta los sistemas de readaptación y reinserción social. ¿Sale? Va a hablar mucho acerca del poder del Estado, del derecho del Estado de castigar, del poder punitivo, que es parte de lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cuáles son los medios que el Estado tiene a mano para poder hacer valer su objetivo, que es la coexistencia humana pacífica? Pues efectivamente es ese poder de coacción. ¿Para qué?
para que a través de ese poder de coacción llamado poder punitivo pueda regular y garantizar de que las personas van a apegarse al ordenamiento jurídico que se ha dado para la coexistencia, al menos dentro de ese estado. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas. Muy bien. La necesidad del derecho penal. El derecho protege o va a proteger intereses que son de importancia para la sociedad humana, como por ejemplo la familia y el patrimonio. Sin embargo, existen intereses que por su naturaleza deben protegerse a toda costa, por ser fundamentales para garantizar la supervivencia de la sociedad, como por ejemplo el interés superior jurídico de la vida. Aquí podemos nosotros terminar de que pues el derecho no solamente es una sistematización del poder, ni tampoco solamente va a ser el poder punitivo del Estado que acabamos de hablar ahorita. El derecho se inspira para lograr un fin. ¿Cuál es ese fin? Ya lo hablamos, pues la tan anhelada actualmente paz social que pareciera que está ausente de nuestro país cada vez más, ¿no? Bueno, continuamos. Bien, ahora hablemos ya bien acerca de la definición de derecho penal. Bueno, el derecho penal puede definirse como la rama del derecho público interno relativa a los delitos, a las penas, a las medidas de seguridad y que tiene como objetivo la creación y la conservación del orden social. Bueno, aquí hacemos un pequeño paréntesis. Ahora, la expresión de derecho penal, pues, se aplica para designar tanto al conjunto de normas penales, es decir, nuestro ordenamiento jurídico penal como tal, los códigos y las leyes especiales, tanto como a la ciencia del derecho penal, que se entiende como una rama del conocimiento humano, que ¿qué va a contener? Va a contener pues un acervo de nociones jurídicas de naturaleza intelectual que guardan relación con estos principios que acabamos de hablar, del derecho penal, del poder punitivo del Estado y del objetivo del derecho penal como creador y preservador de la paz social, ¿no? Bueno, ahora, también hablamos que es se localiza dentro del derecho público, ¿sale? Del derecho público interno. Sin embargo, el derecho penal no es público solo porque emana del Estado, ¿sí? O porque las normas sobre las cuales se sustenta, pues establecen delitos y penas y estas fueron creadas por un órgano legislativo, ni tampoco por el hecho de que eh, debe de ser aplicado por órganos estatales internos. No por eso es público solamente, ¿sale? El derecho penal es público por normar las relaciones entre el poder y los gobernados. Bien, por eso es público, porque va a normar precisamente esa relación que debe de existir de obediencia al ordenamiento jurídico entre el gobierno que establece esas leyes y los gobernados que deben acatarlas. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, pues continuamos. Aquí está la rama de las ramificaciones del derecho. Obviamente, como lo dijimos en primer lugar, es parte del derecho público y lo localizamos dentro ahora sí, dentro de las disciplinas relativas al derecho público, como lo es el internacional público, el derecho procesal, el derecho constitucional, perdón,
el derecho administrativo, el derecho electoral, y ahí vamos a localizar al derecho penal en relación o en diferencia con las demás ramas del derecho que tienen pues su propia localización dentro de este esquema de arbolito, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora, ya que sabemos lo que es el derecho penal, hablemos de los sentidos del derecho penal. Bien, ahora, el derecho penal en sentido objetivo va a ser entendido como el conjunto de normas jurídicas que son establecidas por el Estado y que determinan o van a determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad con que aquellos son sancionados, ¿sí? Este es el llamado ius penale. Y esta definición que acabamos de ver la dijo Cuello Calón, que fue un jurista. El derecho penal, pero ahora entendido en el sentido subjetivo, ¿qué va a ser? Pues es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. A esto se le llama el ius puniendi. Ahora, ¿qué entendemos como el ius puniendi? Es el derecho del Estado a castigar. Bien, ahora, un paréntesis. ¿Cómo va a castigar el Estado? Recordemos que ya vimos que el Estado anteriormente pues castigaba la desobediencia a la ley penal con el tormento del cuerpo del delincuente, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Pues lo hacía con base en las primitivas leyes que tenían en aquel momento. Bueno, el ius puniendi es la facultad del Estado de castigar, ¿sí? Solamente que a través de las leyes, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a determinar delitos y en su caso va a imponerlos y ejecutarlos. Solamente de que actualmente la ley penal ha abandonado el sistema de castigar la corporeidad de los delincuentes y lo que hace actualmente pues es castigar la libertad, ¿no? Siempre intentando garantizar la mayor dignidad humana posible dentro del cumplimiento de aquellas medidas, ¿no? Bueno, entonces vamos a regresar a las diapositivas. Bueno, ahora, el derecho penal sustantivo. ¿Qué entendemos como el derecho penal sustantivo? Bueno, el derecho penal sustantivo concreta la noción del delito y va a determinar sus consecuencias. También se le llama o va a recibir el nombre de derecho material. Bueno, abarcando un poco más, el derecho penal sustantivo va a ser entendido como ese conjunto de normas o el conjunto de leyes relativas a los delitos, a las penas y a las medidas con las cuales el Estado va a castigar esos antisociales, ¿no? Ahora, al derecho penal sustantivo también se le va a conocer como el derecho penal material, ¿sí? ¿Y cómo se materializa o cómo lo consagramos? Pues en los códigos penales. En los códigos penales, esos catálogos de delitos que nos van a decir las conductas, cómo determinarlas, los requisitos para que esa conducta pueda ser imputada a una persona y sobre todo también las cantidades y sobre todo la cuantía de la pena y también si es un delito grave o es un delito no grave, ¿no? Ahora, tiene la característica, el derecho material o el derecho penal sustantivo se dice que es un derecho estático. ¿Por qué es un derecho estático? Porque solamente va a determinar, ¿no? Y va a responder a la pregunta, ¿qué es o si se ha cometido un delito? ¿Por qué se dice que es estático? Porque la definición de los códigos no va más allá
de la determinación de un tipo penal. Y por eso se dice que el derecho sustantivo es estático. Ahora vamos a ver su contraparte. Regresamos. Ahora, el derecho penal adjetivo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la reglamentación cuyo objeto es señalar el camino que se debe seguir en la imposición del derecho material, es decir, cómo vamos a aplicar los delitos que están en el código. ¿Sí? También se le llama derecho instrumental. Bueno, ahora, el derecho penal adjetivo. El derecho penal adjetivo es un conjunto de reglas relativas a la forma de aplicar las reglas penales, ¿sí? ¿Cómo aplicar esas reglas a casos particulares? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que es lo que conocemos como derecho procesal penal, el cómo vamos a aplicar el código, ¿sí? Por eso se dice que el derecho adjetivo es dinámico, porque se basa en metodologías y en procesos. No solamente va a determinar un delito, sino que va a comenzar todo un aparato para poder investigar el delito y para poder establecer una metodología para poder llegar a la aplicación efectiva de esos principios del código en contra de un antijurídico. ¿Sale? Entonces, el derecho procesal va a responder a la pregunta ¿cómo aplico el delito? ¿Sí? Y como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, lo conocemos como derecho procesal penal. Entonces, continuamos. Lid. Dice que responde a la pregunta de cómo aplica el delito o cómo resuelve el delito. Ya no entendí. A ver, espérame tantito. ¿Perdón? Dijo que responde a la pregunta de cómo aplica el delito o cómo resuelve el delito. Ya no, No, no ¿cómo sé se bien. aplica? ¿Cómo se aplica el tipo penal que encuentras en Ah, el código? ah, Recuérdate que ok. el derecho adjetivo va a decir cómo vas a aplicar el derecho material. El derecho material es el código y el derecho Ajá, adjetivo es el derecho procesal. ajá. ¿A ¿Cómo se aplica ese derecho material, no? ¿Cómo vamos a aplicar los delitos del código? ¿Qué Ah, ok. procesos tenemos que seguir para lograr la aplicación de esos principios que se encuentran plasmados en el Código Penal sobre situaciones particulares, es decir, a los gobernados? Ah, ok. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza, jóvenes, ¿eh? Lick, Sí, en ese caso buscan lo que le llaman la tipicidad del delito, ¿no? ajá. Bueno, pero ahí te estás un poco adelantando. Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente bloque, que es teoría del delito. Ah, ok. En teoría del delito vamos a hablar lo que es la tipicidad, y sí, efectivamente, como lo dices, eso forma parte del derecho procesal. Y sí nos va a decir, sobre todo, si se puede aplicar o no se puede aplicar una situación particular a un delito específico dentro del código, ¿sale? Pero no hay que irnos corriendo, hay que ir poco a poco. Y eso sí lo vamos a ver, en la siguiente clase, lo que es la clase correspondiente a teoría del delito, ¿sale? Ahorita Gracias. lo que yo quiero que quede claro son los lineamientos elementales del derecho penal, ¿sale? Por eso nos estamos yendo parte por parte, porque muchas veces también, y lo van ustedes a encontrar, dentro de la práctica se habla mucho
del derecho adjetivo, del derecho procesal, del código adjetivo, del código material, del código sustantivo. Entonces, si no tienes bien claro estos principios, te va a ser muy difícil entender una imputación de un ministerio público o de un fiscal. ¿Por qué? Porque es lenguaje técnico jurídico. Porque recuerden, jóvenes, creo que ya se los he dicho muchas veces, nosotros somos técnicos en derecho. Cuando ustedes reciban su cédula, tienen la presunción de que ya saben lo que es necesario para ejercer. Entonces, si ustedes no pueden detectar qué es un código adjetivo y un código sustantivo, van a tener problemas para poder analizar inclusive requerimientos o sentencias del orden civil. Así de importante es. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, ese sería, bueno, su contenido sería pues el derecho material, ¿no? Y ya cuando se No, aplica, ¿o cómo? no, no. El derecho Entonces, material sería el Código Penal de Veracruz, porque es el sí. catálogo de los delitos. Y el de procedimiento sería el adjetivo. El adjetivo. Aquí. Sin embargo, recuerda que en el estado de Veracruz se encuentran parcialmente vigentes 3 códigos. Lick, ¿lo podrías repetir? Mande. ¿Lo podrías repetir, por favor? El derecho material, ¿sí? O el derecho sustantivo vendría siendo el código, que es el catálogo de los delitos. Y el código adjetivo vendría siendo el código penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es el que te va a decir los procedimientos, cómo vas a aplicar los delitos que están en tu código estatal, que para efectos formales tu código estatal es el derecho material, o es tu código sustantivo, como le quieras decir. Gracias, Lick. Ajá. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, ¿sale? Es importante determinar bien cuál código es el que pertenece al derecho sustantivo y al derecho adjetivo, ¿sale? Vuelvo a lo mismo, en cualquier materia, jóvenes. En civil también les van a decir, en el código adjetivo vigente en el Estado o en el código sustantivo vigente en el Estado. Entonces, si tú no sabes la diferencia, si tú no sabes cuál es cuál, vas a tener serios problemas para poder entender lo que te está diciendo la autoridad. Y vuelvo a lo mismo, y ya sé que parezco disco rayado, pero son técnicos en derecho, tienen que aprender a usar el lenguaje técnico, tienen que aprender a identificar el lenguaje técnico de la carrera, porque ahí afuera no les van a corregir como su profesor les corrige, los van a sobajar, los van a humillar, los van a tontear. Entonces, para evitar eso, mejor hay que tener las bases bien concretas, ¿no? Bueno, entonces vamos a volver a la diapositiva. Bueno, ahora hablemos del derecho penal y cómo se relaciona con otras ramas del derecho, ¿sale? Bien, si ya hablamos de que el derecho es un todo, en el cual pues es imposible a veces prescindir o separar unas normas de otras. Y también podemos decir de que se puede aplicar en ramas, como lo vimos en la diapositiva que estaba en el inicio. ¿Esto para qué? Para que podamos nosotros, con fines didácticos, saber en dónde estamos colocados, si es derecho interno, si es derecho externo o si es derecho social. Bueno, con cada una de esas ramas, el derecho penal
tiene vínculos o se va a relacionar, ¿sale? Como lo vamos a ver a continuación. Las disciplinas con las cuales el derecho penal se va a relacionar, generalmente se le van a decir ciencias penales. Y las ciencias penales no son leyes, tampoco son un código. Es decir, las ciencias penales no van a intentar guiar la conducta humana como sí lo hace el derecho, sino van a intentar explicar las causas de la conducta delictiva o las causas que se encuentren alrededor del delito y que el derecho penal o los actores del derecho penal necesiten aclarar para poder garantizar la aplicación y la imposición del derecho penal. Ahorita vamos a ver eso. También las ciencias penales van a estudiar el nexo entre el delito y los factores que influyen en que el delito ocurra. Todo esto a la luz de los procedimientos científicos y metodológicos propios de cada una de estas ciencias. Bueno, vamos a ver cuáles son. Bueno, en primer lugar, pues tenemos la criminología. La criminología no es una ciencia como tal, sino es un conjunto de varias disciplinas. Ahorita las vamos a ver. Bueno, la criminología tiene como objeto el estudio del delito considerado como un fenómeno biológico y social, es decir, como algo vivo, como algo caliente, como algo palpitante, sangrante, a la manera de la historia natural en toda su amplitud minuciosa. Esta es una definición de Bernaldo Quirós, también un jurista. Y sí tiene que ver porque, tiene mucha razón, disculpen, porque muchas veces la criminología y el derecho penal generalmente va a tener relación con la persona, ¿no? Tanto en vida como ya fallecidos, ¿no? Entonces, a mi criterio, esta definición es muy idónea para las disciplinas que se relacionan con la criminología. Bueno, continuemos. Ahora, aquí hay algunas imágenes que son relativas o que hacen alusión a la criminología, ¿no? Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que a continuación muchas de estas imágenes en realidad no solamente representan a la criminología, sino a varias disciplinas, ¿sale? Entonces, comencemos. Bueno, en primer lugar, la antropología criminal, ¿sale? La antropología criminal tiene por objeto el estudio del hombre delincuente. Investiga las causas biológicas del delito, que también se le denomina biología criminal. Ahora, ¿qué es lo que va a estudiar esta disciplina? Es decir, al hombre, al criminal. Va a intentar establecer si hay ciertos factores que puedan relacionarse entre sí y al respecto de la persona que impacta el delito, ¿no? Es decir, si el origen genético tiene algo que ver, el origen social, su casta, entendida por su casta, el mestizaje o el origen de alguno, el origen geográfico y biológico, tienen alguna repercusión al respecto de predisponer a una persona al delito. Número 2 o 1.2, la sociología criminal,
¿Qué es la sociología criminal? Pues estudia la delincuencia desde el punto de vista social. Es decir, no va a estudiar el origen biológico de la persona. Ahora va a estudiar el origen social de la persona. ¿Para qué? Pues para intentar hallar causas, ¿sí? Más en el factor personal de la persona que en el aspecto biológico, ¿no? Esta ciencia, esta ciencia penal va a rezar de que existen factores en el medio de desarrollo de la persona que pueden predisponerla al delito, ¿ok? Bien, al respecto, el jurista italiano Enrique Ferri dio gran impulso a esta ciencia y por eso se le conoce como el padre de la sociología criminal. Pero pues en sentido estricto, el creador de la sociología general fue Augusto Comte. Eso como detallito ahí nada más, ¿no? Para que lo tengan a la mano. Entonces, ¿qué es lo que va a establecer la sociología criminal? Pues de que estudiar a la sociedad de la cual emanó un delincuente y determinar si situaciones como la influencia social, el señalamiento previo, la violencia o inclusive la pobreza son elementos que pueden predisponer a la persona a cometer un antijurídico. Bueno, ahora hablemos de la endocrinología criminal. Esta disciplina intenta descubrir el origen de la delincuencia, pero a través de el funcionamiento interno del cuerpo humano, en específico de las glándulas que son responsables de la liberación de hormonas. Es decir, esta ciencia auxiliar del derecho penal tiene como hipótesis de que ciertas hormonas pueden predisponer a la persona a cometer un delito, ¿sí? Es decir, ellos dicen que generalmente es un aspecto hormonal el delito. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues bueno, pues para los que sustentan esta hipótesis, ¿no? El desequilibrio, perdón, de las secciones glandulares, pues va necesariamente a generar trastornos en la conducta humana, que a su vez pueden predisponer a la persona al delito. Y bueno, esta ciencia bien podría formar parte de la antropología criminal. Ya veremos ahorita más adelante qué es la antropología criminal. Lo que estamos viendo aquí en las imágenes, pues son las áreas de estudio de la endocrinología criminal, ¿no? Los órganos internos humanos responsables de la liberación de hormonas. Bueno, ahora hablemos de la psicología criminal. ¿Qué va a estudiar la psicología criminal? Bueno, sí va a estudiar al hombre delincuente, pero en sus características psicológicas o en su carácter psíquico, ¿sí? Más específicamente, podemos decir que es una ciencia o una disciplina que estudia los fenómenos psicológicos implicados en la criminalidad. ¿Sale? Bueno, la psicología criminal obtuvo importancia gracias a los estudios de Segismundo Freud. Él también establecía, pues, de que las conductas, la mayoría de las conductas humanas,
tenían que guardar algún tipo de relación con los aspectos sexuales de la biología humana. Entonces, esto no es bueno, sí suena un poco extraño, pero la doctrina de Freud era pansexualista, es decir, que la mayoría de las conductas humanas tenían o respondían directamente a las necesidades biológicas sexuales del ser humano. Y para él también la criminalidad respondía o guardaba cierta relación con eso. Bueno. Continuamos. Ahora, 1.5, la estadística criminal. Ahora, es un instrumento, aquí ya no es una doctrina, es un instrumento de catalogación y sistematización del crimen, así como del estudio de los datos cuantitativos, entendiéndose cuantitativo por cantidad, estamos hablando de números, concernientes a él y a la población criminal, lo mismo que de su ubicación geográfica y de la ubicación social. Bueno, y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el índice de confiabilidad de estadística criminal. Es un estudio estadístico a nivel nacional que establece, pues, el nivel de criminalidad por estado, ¿sale? Ahí tenemos representado inclusive por colores. La estadística criminal, pues, sí es indiscutiblemente útil, pues sus datos pueden ser tomados en cuenta con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque el delito, por su carácter complejo, pues no puede ser manejado como una mera base de datos, ¿no? Es decir, no podemos solamente manejar la criminalidad como números. Se tiene que estudiar multidisciplinariamente, tanto para prevenirla como para castigarla. Si nosotros solamente tomáramos la criminalidad como una estadística, pues entonces estaríamos abandonando muchos de los requerimientos o de los aspectos que se requieren inclusive para garantizar lo que el derecho penal establece como el orden social, ¿no? Ahora hablemos de la medicina forense y legal. Bueno, la medicina forense y legal es un conjunto de disciplinas científicas que aplican el conocimiento médico y forense para esclarecer infracciones e identificar a los autores de los hechos, elaborando informes médico-forenses para procedimientos legales. Sin embargo, también elaboran informes no solamente para identificar a los autores de los hechos, sino para también identificar a las víctimas. Estamos hablando específicamente de aquellos médicos forenses que realizan los denominados peritajes, ¿no? Desde las necrocirugías de ley para determinar las causas de muerte de la persona, que también sirven inclusive para recuperar los indicios como las balas, ¿no? Que posteriormente pueden ser analizadas para determinar de qué modelo de arma fue disparado y la distancia. También para realizar estudios genéticos para identificar tanto a los perpetradores de los delitos como a las víctimas de los delitos. E inclusive podrían llegar a relacionarse con otras disciplinas jurídicas como la antropología criminal para también determinar e identificar o dar un perfil genético
de osamentas humanas o de restos hallados, por ejemplo, en fosas, ¿no? Todo eso es la medicina legal y forense. Y también es una ciencia auxiliar del derecho penal, tal vez una de las más importantes. Y hablemos de la criminalística, otra también gran ciencia auxiliar, también igual de importante que la anterior. ¿Por qué? Porque está constituida por un conjunto de conocimientos heterogéneos encaminados al hallazgo de los delincuentes, al conocimiento del modus operandi del delito y al descubrimiento de las pruebas y de los procedimientos para utilizarlas. Y de nuevo nos encontramos con peritos, ¿sale? Y efectivamente, como podemos ver, son diversas ciencias y artes para investigar los delitos y para descubrir a los delincuentes. ¿Por qué es importante? Porque estos profesionales van a ayudar a el descubrimiento de las pruebas, pero también a cómo recolectarlas y asegurarlas para que puedan ser utilizadas en determinado momento para acusar a la persona que cometió el ilícito. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ellos saben cómo recolectar los indicios sin que estos se contaminen. Es decir, ellos son la primera línea para garantizar la viabilidad de una investigación, porque ellos son los que van a recolectar las balas, las manchas hemáticas, los casquillos percutidos, los indicios de genética, los líquidos seminales, ¿no? Para poder posteriormente analizarlos y de nuevo, en conexidad con otras ciencias penales, poder dar elementos suficientes y pertinentes para poder en su momento sustentar una acusación en contra de una persona por probablemente o existir elementos para presumir que cometió o pudo haber cometido el delito que se investigó. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? Jóvenes. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Las pruebas las manejan todas las áreas? Mira, lo Médico. recolectan los peritos. Ajá, El perito va a recolectar los indicios. Se ajá, va a establecer un protocolo que se llama la cadena de custodia. ajá. En el mundo de las ideas, en el mundo perfecto, en la utopía, debería de existir un almacén de cadena de custodia o un almacén de pruebas o de medios de prueba. No Ajá. existe. ¿No? No. Aquí en México, Si supongo. alguna vez ustedes van a un ministerio público, lo que van a encontrar es de que las pruebas las bolsitas de pruebas están por aquí, por allá, por allá, por allá. Ajá, banco. O inclusive todas amontonadas en un rincón. O sea que se pueden perder, desaparecer o, ay, perdón, la confundí. Efectivamente. Ay, ¿Qué Dios. es lo que ayuda mucho? Lo que ayuda mucho es de que los peritos Las etiquetan. los etiquetan y eso se llama la cadena de custodia, ¿sí? Que dice dónde se recolectó, la fecha en que se recolectó, el informe del cual derivó su actividad, el oficio del cual derivó su actividad, la carpeta dentro de la cual se está actuando y a quién se le entregó, en este caso al fiscal, ¿no? Entonces, ahí puedes, en la cadena de custodia, ir rastreando cómo se fue moviendo esta probanza, Ajá. y pues, ¿de quién es la responsabilidad? De quien recibe la cadena de custodia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La parte de las pruebas,
químicas de los cuerpos entran en el área de medicina forense? ¿Correcto? Ah, Pero también se pueden relacionar con criminalística. ¿Por qué? A ver, dímelo. Porque también hacen pruebas químicas. No, es que las pruebas químicas no son específicamente nada más de sangre o cosas así, pero como ellos también recolectan parte del semen o en el caso de que haya una botella y tenga saliva, ellos también pueden hacer pruebas de ADN. Pero no me está respondiendo cómo se va a relacionar la criminalística con la medicina forense. Ah, yo pensé que me preguntó con la química. Ah, perdón. Sobre tu ejemplo, por ejemplo, una muestra de sangre. ¿Cuál es la relación entre la criminalística y la medicina forense? Que el criminalista es el que recolecta la prueba de sangre Efectivamente. ¿Y quién la va a realizar? y esa la tiene que pasar a un médico. Bueno, es que no la revisaría un médico forense, Sí, la bueno, un tiene que revisar químico un médico forense. forense. Ujú. Pero el químico Ajá, ya es parte de la medicina forense. Sí, o sea, cuando dice medicina forense no solo se refiere a médicos, sino también biólogos, químicos, médicos, a todo Efectivamente. el personal que está ahí. Por eso se le dice medicina legal, es un abanico Ujú. de muchas disciplinas de la medicina, pero que están al servicio de el derecho penal. ¿Para qué? Para lograr tanto la generación como la sustentación de las pruebas que posteriormente se pueden usar dentro de un proceso. ¿Y cómo se llama la ciencia de las huellas digitales? Porque esa es una rama específica. Dactiloscopía, Ah, pero es criminalística también. ajá, sí, 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 es criminalística. y aquí en Jalapa hay ¿cómo le diré? Hay un catálogo, quizás no se debe de decir así, pero un catálogo a donde uno pueda, si necesito, por decirlo así, alguien especializado, un laboratorio forense, o a donde pueda uno recurrir, ya sea un psicólogo, como dice usted, es un abanico muy grande. Si existe un catálogo a donde uno pueda, si se necesita, pueda acudir o pueda Espérame tantito. localizarlo. Espérame, es que necesito un libro para responder tu pregunta, lo tengo aquí. Es que te voy a dar una respuesta, pero necesito sustentártelo. Ajá. Un segundo. Ay, que me llevo la... Apruebo. Acá está. Ya lo tengo. Pero es que necesito esto último porque te voy a responder. Ajá. Mira, existe una entidad pública que Ajá. va a proveer los peritos necesarios dentro de una investigación, ¿sí? Por ejemplo, la Dirección de los Servicios Periciales Ajá. es la que te va a dar a los criminalistas, a los médicos forenses, te va a dar a los psicólogos criminales, te va a dar a los peritos en agrimensura, te va a dar a los psicólogos, te va a dar a los médicos legistas, te va a dar a los químicos legales, o sea, todo eso lo va a poner la Dirección de los Servicios Periciales, Ajá. ¿vale? Pero esto es una Ajá. entidad pública. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú acudes a presentar una denuncia en el Ministerio Público, el Ministerio Público te va a dar unos oficios que tú tienes que llevar a la Dirección de los Servicios Periciales.
para Ajá. efecto de que el perito que sea designado Ajá. pueda atender o realizar los peritajes relativos a tu denuncia. Ajá. ¿Por qué? Porque se lo está ordenando el fiscal, porque necesita ese dictamen o esa opinión profesional para poder sustentar una carpeta, ¿no? Sí. También puedes encontrar peritos particulares. Por ejemplo, se usan mucho en el aspecto civil para las firmas, para los psicología, para las periciales de ADN, ¿no? Sí. Y también los puedes usar en el ámbito penal. Tú ofreces el perito, Ajá. ¿sale? Si no Sí. confías en el de periciales. Claro. Pero hay un aspecto que rige el actuar de ambos. Y es por eso que saqué este. Ajá. ¿Código qué? Manual de procedimientos penales. Procedimientos penales. Ah, ya. ¿Sale? Ajá. En el artículo 369 nos habla del título oficial en materia penal. ¿Sí? Te lo voy a leer. Dice, Ajá. los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la cual verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o una agrupación relativa a la actividad sobre la cual verse esa pericia. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo traer a Juan de las Pitangas a que haga una pericial de campo, de criminalística de campo. Ajá. Tiene que ser un certificado. licenciado en criminología y criminalística, ¿sí? Con cédula profesional, Ajá. ¿sí? Yo no puedo traer a Sebastián a que me haga un peritaje sobre balística. Tiene que ser un profesional que tenga su cédula, ¿sí? Yo no puedo traer a María Fernanda a que me evalúe la psique de un criminal. Tiene que ser un psicólogo, ¿sí? Y si es un psicólogo bueno. especializado en en perfil criminal o que tenga una especialidad en psicología criminal, perfecto. ¿Por qué? Porque tú, un psicólogo, puedes atacar su credibilidad, puedes atacar su peritaje diciendo que no tiene la experiencia ni el perfil especializado para dictaminar sobre esa área. Pero si tú ofreces a un psicólogo criminalista, ¿cómo? ¿Me explico? No solamente es ofrecer un perito, es ofrecer el perito especializado y que tenga los conocimientos y la experiencia para poder dictaminar dentro de un proceso. Recordemos que los peritos son auxiliares de la justicia. Ajá. Sí. El juez va a escuchar muy detenidamente lo que va a decir el perito, porque de lo que va a decir el perito él se va a llegar de los conocimientos que puede no tener. Por ejemplo, igual el juez no sabe de dactiloscopía y del dicho del perito, él va a obtener ese conocimiento que necesita para poder llegar a una determinación en un asunto. ¿Sí? A través de lo que va a decir el psicólogo criminalista, él puede determinar el daño que la víctima resintió derivado de ese delito. ¿En qué momentos es muy valioso, por ejemplo, en delitos sexuales? El daño que tiene la psique de la víctima derivada de la agresión. ¿Sí? Que me dieron un guamazo en el carro. Bueno, pues el perito evaluador es el que va a determinar y le va a dar al juez la información necesaria para poder determinar o apoyar en su momento una reparación del daño determinada.
Mm, ¿sí? ok. Un peritaje de medicina legal nos podría inclusive dar la pauta sobre si las lesiones son o no perdón, de aquellas que ponen en peligro la vida, ¿sí? Mm, Y si encima son de aquellas que ponen en peligro la vida y que dejan una disminución orgánica, entendiendo la disminución orgánica como una disminución de cómo funcionaba el organismo antes de la agresión, incluso podemos estar ante el agravamiento de la conducta, por ejemplo, si hay lesiones, a que sean lesiones dolosas calificadas, que es un delito más grave, que se castiga más intensamente y que tiene la característica de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, ok. vas a estar dentro del reclusorio durante todo el tiempo en que esté abierto tu proceso. Mm, Esas son las pequeñas grandes diferencias y la importancia de ofrecer al perito correcto. ¿Sale? ok. No Ajá. solamente ofrecer al que sea. Obviamente va a haber ciertas cosas que no están reglamentadas, como por ejemplo, déjenme pensar, no sé, si el asunto es sobre no sé, la calidad de un mueble de ebanistería, que no creo que llegue un asunto hasta allá, ¿verdad? Pero obviamente ahí no puede ser un perito como estos, tiene que ser un carpintero o un maestro carpintero sobre ebanistería, que él puede Ujú. decir, sabes que el trabajo sí está bien hecho, el trabajo no está bien hecho, tiene razón la persona, no tiene razón la persona, pero esta persona obviamente es un, un, un trabajador que se ha dedicado toda su vida a eso, es maestro, es públicamente conocido de que él sabe de lo que está hablando, ¿no? Esas son las pequeñas excepciones al régimen de los peritos. Sin embargo, si estamos hablando de ciencias reglamentadas, como lo que es la criminología, la criminalística y demás, pues entonces sí tenemos que ofrecer al perito, pues que va a estar atendiendo o que va a estar capacitado para eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Y hay peritos tecnológicos? Sí, se llaman de peritaje informático o de integridad digital, pero ahí tiene que ser un técnico, no, tiene que ser un licenciado en informática o un ingeniero en sistemas computacionales. ¿Qué te puede, revisar? Integridad digital, integridad de disco duro, integridad de documentos, integridad de video, integridad o alteración de documentos, imágenes, o sea, todo eso. Ah, ya. Bueno, y ahí mi pregunta sigue igual. ¿Hay escuelas aquí para eso? Sí. Oh, ya me interesó. El de De hecho, criminalistas, sí. yo tengo la intención, en algún momento, esperemos, Dios quiera. Yo quiero estudiar criminología y criminalística. Criminalista. También aquí la universidad lo da. La Sí, criminología. universidad imparte eso. Ujú. Tenemos a una de las mejores peritos emanadas de nuestra universidad, la licenciada Lolja. Voy a ver si algún día nos hace el honor de compartirnos una plática. Sí, Ah, sí. por favor, sí. O sea, su Después de universidad eso, tiene un catálogo impresionante y está muy infravalorada, inclusive. Pero Ujú. bueno, ¿alguna otra pregunta antes de que vayamos ya al cierre de la clase? no. ¿No? Ya, vamos. Bueno, cierre de la clase. Tarea para el jueves. Reporte Ujú. de película. ¿Sale? Qué Ujú. fuerte. Van a ver la película El Señor de las Moscas. Ay, ese no lo conozco. Ah, ya la vi. Señor de las Moscas, de Estados Unidos. Ajá. Ah, entonces creo que no. ¿Qué temas van ustedes a mencionar en su reporte? Van a ver la película y quiero que detecten la relación entre la sociedad
la necesidad del derecho y la necesidad de la justicia. ¿Sale? Mm, La relación entre la sociedad, Ujú. Derecho la y justicia. necesidad de derecho y de justicia. Ajá. 5 cuartillas, no más. 5 cuartillas. Ay, ¿Puede repetir, por favor, qué es la relación entre sociedad? ¿Qué más? Sociedad, derecho y justicia. ¿Va a subir para en Classroom para subir la tarea? Sí, voy a abrir un apartado. Ah, ok, gracias. ¿Esa está en YouTube? Si encuentro por ahí el enlace de la película del Señor de las Moscas, pues se los pongo también junto con la tarea. Sin embargo, esto último no es garantía, búsquenla ustedes, ¿sale? Véanla y entreguen su reporte el jueves. No estén esperando a que yo les suba el enlace porque igual y no se lo subo. Ah, bueno. Igual y nada más abro el apartado de entrega de la tarea y ya. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues espero que les haya gustado esta primera clase. Vamos a continuar con los siguientes temas de la parte general de esta asignatura que ahora está dividida en 2. ¿Sale? Y sé que probablemente va a ser mucha información en muy poquito tiempo. Voy a intentar que sea lo más clara posible. Y igual vamos a seguir este mismo esquema, va a haber un momento de preguntas y vamos a ver de qué forma podemos complementar esta asignatura con los temas que tenemos en el plan de estudios. ¿Sale? Bueno, pues sería todo, jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos el siguiente domingo, ¿sale? De 3:40 a 5:20. Ok. ¿Sale? Bueno, Solamente que por determinación superior se cambiara el horario, sería como se cambiaría la claro. emisión de la presente clase. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen que salir, cuídense mucho, ¿sale? Extremen las medidas de precaución, sigue haciendo mucho frío, lo cual es propicio para que se siga propagando por todas partes este bicho. Esperemos que dentro del mediano plazo ya podamos regresar a la normalidad. Cuídense mucho, jóvenes, y nos estamos viendo el siguiente domingo. Hasta luego. Ok, hasta luego. Adiós.